Las enseñanzas de Carlos Castaneda. Aprendizaje y espiritualidad. Por Félix Wolf. Hoy te presento el capítulo número 5. Una danza con la impermanencia. La India es un universo en sí mismo, un festín para los sentidos, al que ningún otro lugar puede equiparársele en intensidad. Esos 3 meses ahí, en los que viajamos más de 20,000 kilómetros, nos proporcionaron cientos de experiencias. Muchas de ellas se fueron diluyendo con el tiempo, perdiéndose en el inmenso mar de la memoria. Sin embargo, algunas se quedaron. Una serie de eventos sobresalieron, eventos que recuerdo como si hubieran pasado ayer, y que sigo rememorando y relatando aún ahora. De una forma amable y generosa, la India y el propósito nos dieron una serie de lecciones memorables sobre la muerte y la impermanencia. En retrospectiva, resulta lógico que cualquier intento serio por transformarme en un hombre de conocimiento tuviera que empezar con un análisis de la mortalidad. La muerte no había sido una parte integral de mi vida hasta este punto. El único cadáver que había visto era el de mi abuelo, durante una breve ceremonia con ataúd abierto en su funeral. No lo vi de cerca. Todo lo que alcancé a mirar fue cera en su cara. Esto me impresionó mucho, porque yo lo amaba profundamente. Pero este recuerdo pronto se esfumó. Mi segundo encuentro con la muerte fue diferente, mucho más personal y dramático. Apenas había conseguido mi licencia de conducir y manejaba mi primer coche, un Volkswagen Sedán. Loretta, mi novia de juventud, y yo emprendimos en él un viaje por la Selva Negra en Alemania. Estábamos perdidamente enamorados. Siguiendo un impulso romántico, dimos vuelta en un camino estrecho que llevaba a las faldas de una montaña cubierta por viñedos. Había oído que desde la cima de esa montaña era posible ver el sol ponerse justo detrás de la famosa catedral de Estrasburgo, al otro lado de las riberas del Rin. Se hacía tarde y estaba manejando más rápido de lo usual. El camino zigzagueaba a través de los viñedos, empinándose por la ladera de la montaña. Daba las curvas con cuidado y después aceleraba, empujando el pedal hasta el fondo. Antes de la siguiente curva frenaba y con cuidado volvía a dar la vuelta. Íbamos muy bien. Aceleraba, frenaba, daba vuelta, aceleraba una y otra vez, y subíamos rápidamente por la montaña. Ya casi habíamos llegado a su cúspide. Estábamos muy cerca del mirador, cuando pasamos por un trecho del camino en el que la lluvia que había caído poco antes dejó arena húmeda sobre el pavimento justo antes de una curva. Lo vi demasiado tarde. Frené, pero no hubo reacción alguna, como si estuviéramos patinando. Nos deslizamos y salimos del camino rumbo al precipicio. Ahora, 40 años después, puedo recordar esta experiencia con precisión. En lo primero que reparé fue la facilidad con la que podía dar vuelta al volante mientras estaba volando por los aires. Después, de una forma muy nítida y clara, el tiempo se paró. Estábamos completamente suspendidos en el espacio, cuando la película se detuvo. Estaba sujetando un volante que no servía para nada, cuando toda mi vida pasó frente a mis ojos. No fue un flash momentáneo de recuerdos comprimidos. Fue la más hermosa reexaminación de cada aspecto de mi vida que considero importante. No sentí ni la más mínima sensación de prisa. No sentí pánico ni miedo, ni siquiera preocupación. Sabía,
estaba seguro que estaba a punto de morir y que eso no era tan grave. Y me sentí extrañamente bendecido al saber que Loretta estaba conmigo en ese momento crucial. Cuando terminé la revisión de mi vida, me sentí feliz y luego las luces se apagaron. Desperté de rodillas sobre el techo dentro del carro. Loretta estaba debajo de mí, pero por suerte, mi cuerpo no le estaba aplastando. La miré a los ojos. ¿Estás bien?, le pregunté. Durante un segundo se mostró confundida. Sí, eso creo, me respondió al fin. Luego, sin dudarlo, me zambullí literalmente a través de la ventana. Abrí la puerta desde fuera y saqué a Loretta del coche, que estaba volteado. Corrimos a través de la ladera de la montaña, convencidos de que el carro explotaría en cualquier momento. Luego, nos unimos en un abrazo, compartiendo un momento indescriptible, sensación de renacimiento, uno de los instantes más memorables de mi vida. El automóvil se había salido de la curva, había caído en la falda de la montaña en algún momento y después había empezado a rodar hacia abajo, hasta que se detuvo con las llantas arriba. Lo que había impedido que siguiera rodando fue una malla de alambre grueso que marcaba el inicio de un viñedo. El carro quedó colgando del alambre, estaba envuelto en él, en una bajada que al menos seguía por otros 300 metros. Tuvimos mucha suerte. Ninguno tenía heridas. Mi viejo sedán no explotó, el radio aún seguía escuchándose y el motor seguía encendido. Poco después tuve el valor de volver y apagué el coche. Mientras nos abrazábamos e intentábamos comprender el milagro, el dueño del viñedo llegó corriendo en su tractor, gritándonos, morado de la rabia. ¡Estúpidos! ¿Cómo se atreven? ¡Van a pagar por todo esto! ¡Van a pagar! Estaba fuera de sí y no dejaba de quejarse por el pequeño destrozo que le habíamos provocado a su propiedad. Daño que se reparó con unos pocos cientos de dólares que pagó rápidamente el seguro. En él no había rastro de preocupación por nosotros, ni una pizca de compasión, y mucho menos agradecimiento por el milagro que apenas había presenciado. Al ver su exabrupto de locura, nos sentimos como dos extraterrestres recién materializados en un mundo más allá de nuestra comprensión. Este evento me otorgó una perspectiva muy grande sobre la naturaleza de la realidad, pero era más una historia de supervivencia y de renacimiento que de impermanencia o, en última instancia, de muerte. Reconocer la impermanencia y usar la muerte como una consejera, eso era un elemento central en las enseñanzas de Don Juan en los libros de Castaneda, pero para lograrlo no requerimos hacer un ejercicio intelectual o filosófico. La impermanencia tiene que ser sentida y entendida a un nivel celular. Tiene que ser tangible y estar realmente presente para que afecte nuestra experiencia de vida. Al suprimir la realidad y, por ende, lo inevitable de la muerte, estamos forzándonos a vivir en un sueño, una realidad virtual en el que nada es finito, en la que nos comportamos como si fuéramos a vivir para siempre, en el que las palabras y los actos no tienen la capacidad de ser, potencialmente, los últimos de nuestra vida. En culturas modernas existe una realidad virtual que es incapaz de entender la muerte. Esto se ha convertido en algo común. La muerte real se esconde. Los cadáveres son maquillados y pintados para que parezca que están vivos o al menos dormidos. Por otro lado, esa muerte irreal,
Esa muerte virtual se transmite y se celebra constantemente. Nuestras películas y programas de televisión están llenos de muerte, y particularmente de muertes violentas. En los Estados Unidos se calcula que, para los 18 años, una persona promedio ha presenciado más de 18,000 asesinatos y 800 suicidios solo en la televisión. Si todo esto no es suficiente para arrebatarle a la muerte su realidad y finalidad, las especulaciones religiosas sobre algún tipo de resurrección o una suerte de vida después de la muerte aparecen por todos lados y en realidad no tienen sentido. Basadas en una radical incomprensión de las Escrituras y del saber espiritual del pasado, la vida eterna se concibe como una vida después de la vida, en lugar de entenderse como un despertar en el ahora a la naturaleza eterna de nuestra vida. Esta confusión sucede con facilidad porque nuestro concepto de lo eterno está viciado. La mayor parte de mi vida entendí la eternidad como un tiempo infinitamente largo. Desgraciadamente, esto estaba equivocado, debido a que no podía conceptualizar un tiempo infinitamente largo. Terminé pensando en la eternidad como un tiempo muy extenso, en lugar de entenderla como la absoluta ausencia de tiempo. Por ende, la eternidad tiene que estar más allá del horizonte de nuestra existencia terrena. Tiene que estar después de la vida. Una vez que entendí la eternidad, una vez que entendí que la eternidad significaba la ausencia de tiempo, la vida eterna adquirió un significado totalmente nuevo también. La vida fuera de la experiencia del tiempo, la vida de la hora, la vida como experiencia de la presencia. Al permitir que la finalidad y la realidad de la muerte penetraran en mi vida, pude ver, paradójicamente, la única forma de trascenderla. Solo lo podía hacer aferrándome a la hora, sacando de mi percepción de la vida al tiempo. Aparentemente, nuestra lúcida y despreocupada navegación por la India sí produjo, después de todo, algún tipo de magia, sin un esfuerzo consciente, solo provocado por nuestra propia intención. La muerte empezó a ofrecernos su sabiduría. Lo hizo de una manera tan artística y poética que era imposible pensar que solo se tratara de una asombrosa coincidencia. Nuestra primera cita con la muerte tomó lugar en Bombay. Poco después de llegar, fuimos recogidos de la estación de trenes por unos amigos de Mona, Karin y Hunter. Eran los representantes de una gran compañía naviera alemana y vivían en un alto y lujoso edificio de departamentos en la colonia de Malabar, el vecindario más exclusivo de Bombay. Los conocíamos bien porque hasta hacía poco tiempo estaban viviendo y trabajando en Colombo y usualmente nos hospedábamos con ellos cuando íbamos ahí. Estábamos contentos de volvernos a encontrar e incluso nos habían organizado una fiesta de bienvenida. Fue un lindo descanso de la intensidad del viaje y de las vías. Teníamos planeado permanecer unos días con ellos para poder descansar antes de explorar Bombay. Tan pronto como descargamos el equipaje en el cuarto de los invitados, Karin nos dio una visita guiada a través del departamento, que estaba en el piso 32. Estábamos impresionados y maravillados con la fabulosa vista que tenía cada una de las ventanas. Karin nos dijo dónde estaban algunos lugares de interés y nos señaló una área de mucha vegetación que estaba en la cima de la colina Malabar. Ahí es Donderwari, las torres del silencio de los Parsi, dijo con voz siniestra. ¿Las torres del silencio de los Parsi? No tenía idea de lo que hablaba. Ahí es donde los Parsi
otorgan sus cadáveres a las aves. Karin hizo un gesto de malicia, consciente del efecto que habían tenido sus palabras. ¿Ahí hacen qué?, dijo Mona, con los ojos muy abiertos. De hecho, no se pueden ver las torres desde aquí. Están escondidas detrás de los árboles, pero siempre puedes ver las aves. Continuó Karin, pasándonos unos binoculares. Tenía razón. Podíamos ver claramente 4 buitres volando en círculos sobre el área. Se podían ver incluso sin binoculares, y los cuervos estaban por todos lados. Los Parsi, después supimos, son una comunidad religiosa, pequeña pero poderosa, que radica en la India. Son seguidores de Zoroastro o Zaratustra, un profeta y poeta persa que vivió hace unos 3000 años. Entendía el universo como una batalla cósmica entre la verdad o la realidad real y la mentira, o falsa realidad. El propósito de la humanidad, de acuerdo a Zoroastro, es ir de una realidad falsa hacia una realidad real, a través de una participación activa en la vida y en la puesta en práctica de pensamientos, palabras y hechos positivos. La realidad falsa parece ser el sinónimo de la realidad virtual que está siendo generada todo el tiempo por nuestra actividad intelectual. Por ello, palabras, pensamientos y hechos positivos se traducen rápidamente en impecabilidad e integridad. Todo esto nos indica que nuestro fin último y la receta para alcanzarlo no ha cambiado mucho a través de los tiempos. Los ritos Parsi en relación a la muerte están basados en su creencia de que el fuego, la tierra y el agua son elementos sagrados que no deben ser desafiados por la muerte. Por ello, el entierro y la cremación siempre han estado prohibidos en su cultura. En lugar de esto, los cuerpos se ponen en la cima del dogma, también llamado las Torres del Silencio, donde los buitres se comen su carne, ayudando al espíritu a liberarse. El ofrecimiento de sus cuerpos a las aves es también entendido como el último acto de caridad de los zoroastros. Las Torres del Silencio en la colina de Malabar tienen un gran techo circular que levemente se alza hacia el centro. Está dividido en 3 secciones, por 3 anillos concéntricos. Los cadáveres de los hombres se depositan en el tercer anillo, los de las mujeres en el anillo intermedio, y el anillo interior es para los niños muertos. Una vez que las aves se han comido toda la carne, los huesos se dejan ahí para que sean blanqueados por el sol. Después son recogidos y juntados en un osario que se encuentra al centro de la torre. Ahí los huesos se van desintegrando poco a poco y lo que va quedando termina en el mar, gracias a las lluvias. Me encontraba completamente intrigado. En los días siguientes me paraba frente a la ventana una y otra vez y veía a los buitres descender a las torres ocultas. El lugar estaba prohibido para todo no practicante persi, pero mi atalaya estaba lo suficientemente cerca para que estos fascinantes ritos funerarios dejaran un indeleble recuerdo en mi memoria. No podía evitar imaginar lo que se sentiría ser un Parsi y tener que dejar el cuerpo de un ser amado en la cima de la torre para que fuera destrozado y comido por aves. Yo ya había visto en otras ocasiones a estos buitres de cuello largo comerse el cadáver de un animal. En comparación a esto, el rápido fin de una cremación o la integridad relativa, incluso engañosa, de un entierro, se me hacían algo mucho más tolerable. Dejé correr mi imaginación. En ese instante, traté de decidir qué haría al momento de mi muerte y qué quería que se hiciera con mi cuerpo.
me di cuenta de que no quería que mi destino final fuera así. Había algo desconcertante en la idea de estar tan expuesto y de poder ser desmembrado, aún estando ya muerto. Me imagino que este escenario era incompatible con mi sentido de la vanidad que, por entonces, se extendía incluso a la imaginación de mi cadáver. ¿No te estás poniendo muy morboso con esto?, me preguntó Mona, mientras veía una vez más a los buitres, con los binoculares. ¿Morboso? Negué con la cabeza. Me fascina, me encanta esto. No quería dejarlo ir. Era como un gran regalo haber encontrado una ventana tan fascinante hacia los intrigulis de nuestra moralidad. No había nada mórbido en mi interés. Había aprendido que para convertirme en un hombre de conocimiento, tenía que usar a la muerte como un consejero, y esto había derruido la barrera que usualmente sentía durante un duelo después de algo terrible como la muerte. Incluso sentía cierta liberación. Me gustaba la idea de usar la muerte como un consejero, pero para poder hacerlo antes, tenía que establecer una relación con ella. Bombay fue bastante directo en este aspecto. Incluso tuvo el detalle de darnos un regalo de despedida en el taxi, camino a la estación de trenes al día de nuestra partida. No sabíamos cuánto tiempo haríamos a la estación, así que le pedimos al taxista que acelerara. Fue un grave error. Manejar en el tráfico de Bombay ya era, en condiciones normales, una experiencia bastante surrealista. Para empezar, y desde nuestra perspectiva, todo mundo estaba manejando en sentido contrario. Semáforos, señalamientos y cualquier otra forma de regulación eran esporádicos y arbitrarios, en el mejor de los casos. Además de automóviles, autobuses y motocicletas, había una infinidad de bicicletas, triciclos, gente y animales en la calle. Añadan a esto un taxista suicida que, evidentemente, vivía en otro mundo, y tendrán una idea de lo que ocurría. La peor montaña rusa de nuestra vida. Desde el momento que arrancó, nos quedamos sorprendidos. Gritamos, paramos de respirar y nos reíamos al mismo tiempo, histéricamente. No tenía idea de las leyes de la física. Rebasaba a todo y a todos, por la izquierda y la derecha. Literalmente volamos a través de un laberinto de intersecciones, grandes espacios circulares sin señalamientos donde confluían 6 o más calles. Era un caos absoluto en cámara rápida. No era lo que podríamos llamar un buen conductor, pero tampoco parecía que estuviera preocupado o haciendo algo audaz. Estaba completamente tranquilo, relajado. Navegaba en medio de ese caos casi en una ensoñación, algo que era muy raro para nosotros. Nos pusimos en posición fetal, tránsidos de miedo. Por momentos protegíamos nuestra cabeza con los dos brazos para estar a salvo del inminente impacto. Nos golpeábamos con el techo, con las puertas y entre nosotros mismos, pero su fe y serenidad eran contagiosos, y poco a poco nos empezamos a relajar también, y nos resignamos a lo que pudiera pasar. Todo fue una larga, continua y aterradora experiencia, y finalmente llegamos a la estación. Fue como si hubiéramos sido expulsados del hiperespacio. Claramente, la muerte había reparado en mi interés por ella, y venía hacia mí con algo de sentido del humor. Este último paseo en taxi había sido una última probadita, menos poética sin duda que la de los buitres sobre las torres del silencio, pero esta había sido más inminente y dramática. Ambos eventos parecían predestinados, lo que me dejó pensando en cómo continuaría nuestra danza.
El estado de Goa, que se ubica en la costa occidental de la India central, estaba fijo en mi mente debido a sus vastas e infinitas playas blancas. Algunas de ellas medían hasta medio kilómetro, extendiéndose hacia el horizonte en ambas direcciones. Eran en verdad maravillosas. Goa fue una colonia portuguesa por 450 años, hasta 1961, y era un lugar único en comparación a las otras regiones de la India. Recuerdo una visita a un mercado de la comunidad de Margao, donde todo tenía algo diferente, como si hubiéramos entrado de repente a un estudio cinematográfico. Muchos parecían portugueses, y su ropa y accesorios eran de colores extravagantes y exóticos. Había iglesias católicas por todos lados, a veces junto a templos hindúes o estupas budistas. Era un lugar fascinante, un territorio ubicado al final del arco iris, que parecía estar fuera del tiempo y del espacio. Nos quedamos en un pequeño y acogedor bungalow de playa, rodeado de palmeras con cocos, con vista hacia la impresionante arena blanca y frente al mar azul profundo. Cada mañana los botes pesqueros descargaban sus redes en la arena y nosotros comprábamos una canasta llena de langostas y camarones por cantidades ridículas. El restaurante de la playa los cocinaba por un pago razonable y gracias a ello teníamos buffet de camarones y langosta todos los días para comer y cenar. La mayoría de las veces solo las cocinaban en un sartén con cebolla, les añadían curry y las movían. Siempre quedaban deliciosas. Después de poco más de una semana, me empezó a dar comezón en todo el cuerpo, y tomamos esto como una señal de que era tiempo de partir. En el tren que tomamos, me empezaron a dar escalofríos y fiebre. Estaba asándome. Mis pulmones estaban ardiendo. Mi corazón latía rápidamente y casi no podía respirar. Entre más nos alejábamos del mar, más calor hacía y peor me sentía. Pero no había forma de abandonar el tren. Para cuando empezamos a subir por las faldas de las Ghats occidentales, que es la cordillera que separa a Goa del interior de la India, estaba acostado sobre la rejilla del equipaje, que se encontraba sobre nuestros asientos, desmayándome y volviendo el estómago. Me congelaba, me asaba, alucinaba y finalmente perdí la conciencia. Mona no sabía qué hacer. Solo trataba de darme agua cuando podía. No sé si lo que tenía era una reacción alérgica a la gran cantidad de mariscos ingeridos, o si había sido atacado por un virus, o incluso si había sido ambas cosas. Cuando empecé a perder la conciencia, mientras el tren zigzagueaba lentamente por las montañas, estaba pensando seriamente que podía morir. Nunca me había sentido tan enfermo y débil durante toda mi vida. Una vez que el tren llegó a la meseta del Deccan, ya era de noche. El aire estaba más frío y seco, y lentamente me empecé a reponer. Poco después de que volví en mí, pude sentarme otra vez en mi asiento. Tomé agua y comí un poco. Pune, nuestra siguiente parada, todavía quedaba lejos, así que me acomodé para seguir perdiéndome entre los delirios de la fiebre. Una hora más tarde, desperté por una conmoción alrededor de un pasajero que estaba sentado del otro lado del pasillo, unas 4 filas delante de nosotros. Cuando abrí los ojos, 2 hombres lo estaban levantando del asiento y lo pusieron con precaución sobre el pasillo. Era un hombre bien vestido, de unos 70 años tal vez, pero parecía estar inconsciente. No sabía por qué nadie había puesto una almohada bajo su cabeza, cuando un pasajero que estaba junto a él tomó una bufanda y le tapó su pecho y su cara. Hasta entonces me di cuenta de que el hombre había muerto. ¿Viste lo que pasó?, le pregunté a Mona. No,
Estaba durmiendo. Apenas ahora abrí los ojos cuando lo sacaron de su asiento. Es impresionante. A nadie parece importarle. Movió su cabeza. Probablemente está viajando solo, sugerí. Mirábamos para todos lados, intrigados de cuál sería la reacción de los otros pasajeros, esperando que pasara algo. Pero todo lo que vimos fueron caras cansadas, indiferentes, descansando, volviendo a dormir. Yo estaba en el asiento del pasillo y el cuerpo estaba a escasos metros enfrente de mí, meciéndose rítmicamente por el movimiento del tren. La pequeña bufanda que lo cubría era casi transparente y el ventilador del techo hacía que ésta se pegara a su rostro marcando sus rasgos. Tenía una presencia contundente estando muerto. No podía quitar mis ojos de él, y aún cerrándolos, podía ver el cuerpo como si lo hubiera enterrado en mi retina. Estaba vestido de blanco y con la bufanda blanca sobre su cara. La luz de neón parecía levantarlo del piso café y hacerlo flotar. Nadie reparaba en él. De vez en cuando alguien pasaba sobre él para salir o volver a su asiento. El conductor lo ignoró completamente, meciéndose tranquila y amablemente, con la bufanda y sus ropas ondulándose por la brisa. El muerto se quedó con nosotros hasta Pune, estación tras estación. Empezó a aparecer en mis delirios por la fiebre, y empecé a tener visiones en que yo salía de mi cuerpo y podía ver mi propio cadáver. En un momento desperté bañado en lágrimas, después de un sueño en que vi a mi madre de luto sobre mi propio cuerpo. A ratos permanecía despierto, sentado, y me le quedaba viendo al cuerpo, con los ojos entrecerrados, tratando de imaginar cómo había sido la vida del viejo. Después de considerar varias versiones, decidí que había sido un empleado retirado del gobierno que apenas había perdido a su mujer. Ahora vivía con la familia de uno de sus hijos en Goa y estaba de camino para visitar a su hija y a sus nietos en Pune. Probablemente soñaba con jugar con sus nietos cuando murió. Llegamos a Pune. El personal del tren nos hizo quedarnos en nuestros asientos hasta que los paramédicos sacaron a mi querido amigo en una camilla. Sentí una pérdida cuando dejé de verlo. Desde mi perspectiva, bien pude haber sido yo. Mumtaz Mahal, la hija de un noble persa y aparentemente una mujer de belleza y encanto legendario, vivió en Agra de 1593 a 1631. A los 19 años se casó con el príncipe Khurram, quien después se convertiría en el emperador Shahjahán I. Se dice que durante su vida los poetas cantaban su incomparable belleza, gracia y compasión. Khurram estaba completamente enamorado de ella, y según los cronistas e historiadores de la corte, la pareja real tenía la relación más cariñosa y erótica que se pudiera imaginar. Una devoción y lealtad semejante era inédita en un mundo polígamo, como el de la realeza musulmana. A pesar de cuidar a 13 hijos, Mumtaz viajaba con él a donde fuera y era su compañía más fiel. Cuando murió, dando a luz a su 14º hijo, dicen que Khurram se recluyó en su dolor durante todo un año, dedicándose exclusivamente a la creación de su tumba, el Taj Mahal, sin duda el mausoleo más magnificente en la historia de la humanidad. Siempre he evitado las atracciones turísticas y aún con la incuestionable magnificencia del Taj Mahal, no me fue fácil
sobreponerme a mi convicción. Lo visitamos a una hora en que todavía no llegaban los autobuses de turistas, y afortunadamente la cola para entrar no era muy larga. Como es usual en esos lugares, tuvimos que esquivar a hordas de mendigos y vendedores. Para cuando llegamos a la entrada, los dos estábamos acalorados e irritables. Cuando entramos a la tumba me dieron náuseas. Había una pequeña estancia donde todo mundo tiene que quitarse los zapatos, y el olor es repulsivo. Abrumado por esto, empecé a respirar por la boca, pero no sirvió de nada. El olor nos seguía a donde fuéramos. Seguramente una corriente de aire venía de fuera y pasaba a través de la estancia de los zapatos. De esa forma, el olor perfumaba todo el Taj Mahal. Seguimos a un guía de turistas un rato, interesados por algunos detalles pertenecientes a la construcción del mausoleo. Toda esa estructura colosal fue construida exclusivamente en mármol blanco traslúcido, que tuvo que ser transportado desde Rajastán. Todo fue decorado minuciosamente con incrustaciones, en las que usaron 28 diferentes tipos de piedras preciosas, que fueron traídas desde lugares tan lejanos como China o Arabia. Le tomó 20 años, 20,000 trabajadores, 1,000 elefantes e innumerables especialistas de todo Asia para terminar el Taj Mahal. Los datos me mareaban tanto como ese olor nauseabundo. Tuvimos que dejar el tour y caminamos hacia la salida. Estaba desilusionado. Nos perdimos un rato más en los jardines, tratando de absorber todo su esplendor desde fuera. Era impresionante, pero no importaba cuánto nos esforzábamos, no podíamos sentirnos cautivados por esta maravilla del mundo. Nos fuimos de Agra. Pocos días después, muy temprano, al salir del hotel casi nos atropella un triciclo. El conductor se detuvo, se bajó e intentó convencernos de que lo contratáramos. Nunca me han gustado esos triciclos. Me hace sentir mal ver que el conductor está sudando y resoplando mientras el pasajero está cómodamente sentado en la parte de atrás. Me daba cuenta de que era su manera de ganarse la vida, pero usualmente prefería utilizar un taxi tradicional. El hecho de que prácticamente nos hayamos topado con él me pareció una linda coincidencia, y debido a la sonrisa que nos mostró el chofer, hice una excepción. «Conozco un atajo bonito», dijo contento cuando se aseguró de que lo contrataríamos. Echamos nuestras maletas y nos subimos. Estaba por amanecer y hacía un frío reparador, así que no me sentí mal por el conductor. Nos llevó por callejones estrechos, dejando atrás el pueblo, a través de un sendero que bordeaba el río Yamuna, que todavía estaba cubierto de niebla. En verdad, era un lindo atajo. El Fuerte Rojo apareció ante nuestros ojos entre la bruma. Era otro monumento magnífico de arquitectura musulmana, y había sido un palacio durante el reinado de Shah Jahan. Cuando pasamos justo frente al Fuerte Rojo, nuestro conductor se detuvo y apuntó a una de las ventanas de la fachada. «Aquí fue donde Shah Jahan estuvo preso durante 14 años antes de su muerte, después de que fuera derrocado por su propio hijo», dijo nuestro chofer. «Desde aquí es donde se puede apreciar la mejor vista del Taj Mahal». Bajamos del triciclo y volteamos. Lo que vimos solo puede describirse como un acto de gracia, como un poema visual. Bajo los primeros rayos del sol y brillando a través de la neblina de la mañana, el Taj Mahal se nos revela finalmente. La gran tumba blanca poco a poco emergía, como un espejismo traslúcido de proporciones perfectas
creciendo en luminosidad y volumen cada segundo. Estaba enmarcado por un brillo rosado y rojo, y cambiaba según subía el sol sobre el horizonte, despertando a esa bella durmiente, esculpiéndola de la bruma. Nos quedamos ahí intimidados. Mi corazón estaba sobrecogido por la magnitud de ese gesto de amor y devoción que había provocado la obra de un genio. Shahján, quien además había estado condenado a presenciar esta vista a través de su ventana durante lo que seguro le pareció una eternidad. Durante un segundo, el mundo y el tiempo se detuvieron. Flotando frente a nosotros, en la distancia, el Taj Mahal había abierto un portal a otra dimensión. Cuando el mundo volvió a girar y yo pude volver a reflexionar, me quedé perdido en el acertijo del amor y de la muerte. Varanasi o Benares, como se le conocía en la época colonial, es un lugar donde se acumula el poder más que ningún otro sitio, ubicado en una curvatura en forma de luna, sobre el río Ganges. Es la capital religiosa de la India y una de las ciudades más antiguas de la tierra. Martaud escribió: Benares es más antigua que la historia, más antigua que la tradición, es más antigua incluso que las leyendas, y se ve más vieja que todas las leyendas juntas. Se puede entender muy bien lo que dice después de recorrer el laberinto de más de 800 templos y santuarios que van delineando los estrechos callejones que llevan al río. El aire olía mucho a incienso y vibraba con la energía devota de los miles de peregrinos que desembocan en esta ciudad día tras día. El Ganges es adorado por los hindúes y ha sido personificado en la diosa del hinduismo. Los hindúes creen que bañarse en el río y beber su agua purga los pecados y ayuda a obtener la salvación. La mayoría de ellos hacen el peregrinaje al Ganges, al menos una vez en sus vidas, pero no solo vienen a Varanasi a bañarse en sus aguas. Es común ver a peregrinos muriendo y cadáveres envueltos que, sobre camillas y asientos de bambú, son llevados al río. Varanasi es tan sagrada que se cree que aquellos que sean cremados en una de las innumerables piras funerarias a la ribera del Ganges obtendrán el moksha, es decir, la liberación del cielo de nacer, morir y renacer. La creencia central en la trascendencia del hinduismo es, esencialmente, la misma que en las otras religiones importantes. La mayor parte de los hindúes creen que el espíritu, el alma o la esencia verdadera de cada persona, llamada Atman, es eterna, está fuera del tiempo. Atman es finalmente indistinto del Brahman, el espíritu universal. Según los Upanishads, uno de los libros principales del hinduismo, la moksha o liberación se consigue cuando nos damos cuenta de nuestra naturaleza eterna y nuestra unidad con el Brahman. Los diferentes métodos que tienen los sabios para enseñar a adquirir este descubrimiento se llaman yogas. Debido a que nuestra mente pensante no puede entender ni relacionarse con la naturaleza eterna e infinita del Atman o del Brahman, las prácticas religiosas giran en torno a dioses personales y concretos tales como Vishnu, Brahma, Shiva y Shakti, o una de las innumerables deidades menores como Ganesha, y desde luego Ganges. Todos estos son arquetipos universales con los que nos podemos relacionar y utilizar como escalones hacia la libertad insondable del Brahman. Varanasi también es el lugar del Parque de los Venados, donde Buda Gautama dio su primer sermón, señalando las bases de su enseñanza, cosa que lo hace uno de los lugares más reverenciados y visitados también de los budistas. Buda inculcaba un tipo de vida
que pudiera mostrarnos la verdadera naturaleza de la realidad. Esta verdadera realidad está descrita como una unidad indiferenciada y, como tal, parece ser esencialmente idéntica a la idea de Brahman en el hinduismo. Ambos sistemas de creencias son hermosamente tolerantes y coexisten pacíficamente. Nosotros pudimos ver pequeños grupos de monjes budistas en sus túnicas azafranadas, otorgando un toque de serenidad mientras transitaban por el delirio devoto de Varanasi. La muerte estaba por todos lados en esa ciudad, especialmente cerca de él y en el Ganges. Durante todo el día se puede ver a gente en botes, dispersando las cenizas de sus seres queridos. Decenas de piras funerarias ardían junto al río todo el día, y por momentos, si la familia no podía costear toda la leña para cremar el cuerpo hasta las cenizas, echaban el cuerpo medio carbonizado al río. A veces se observan grupos de mujeres vestidas en saris blancos, con sus cabezas recién rapadas por la muerte de sus maridos. Las nuevas leyes de la India las han librado del sati, la antigua costumbre que les exigía lanzarse a la pira funeraria del marido muerto. Una tarde, después de cenar, salimos a dar un paseo a las orillas del río y nos sentamos en unas piedras cerca de una familia que estaba construyendo una pira. Todos estaban haciendo algo y parecía que sabían muy bien qué estaban haciendo. Me di cuenta de que hacer una pira adecuada es muy difícil. Se colapsan, se deshacen o el cuerpo rueda en medio de la ceremonia. La familia nos sonreía y parecían sentirse honrados de la atención que les poníamos. Así que no sentimos que nos estuviéramos entrometiendo. El cuerpo de una anciana envuelto en muselina descansaba en una hermosa sábana decorada y estaba cubierta de flores. Cuando la pira ya les llegaba a la rodilla, 2 hombres cargaron el cuerpo con todo y sábana y lo pusieron sobre la madera. Con cuidado la envolvieron en la sábana y siguieron haciendo la pira hasta que el cuerpo quedó completamente cubierto. Un sacerdote realizó una breve ceremonia y luego uno de los hombres, tal vez el hijo mayor, dijo una elocuente loa antes de encender la pira, con ayuda de queroseno y una antorcha. La leña debió haber estado seca, porque las flamas salieron poderosamente hacia el cielo nocturno en instantes. La pira crepitaba, y todos vimos asombrados cómo la sábana, las flores, la muselina y el pelo de la mujer se incineraban casi inmediatamente. Sin brisa, el humo y el vapor salían del cuerpo hacia arriba, y solo ocasionalmente nos llegó un olor a carne quemada. Seguramente fue bueno no poder ver el cuerpo cuando las llamas lo empezaron a quemar. Todavía estaba cubierto de leña y rodeado de flamas. Una vez que pasó la primera llamarada, el fuego empezó a disminuir y se convirtió en pequeñas flamas blancas que cada vez estaban más calientes. El cuerpo aún despedía agua en forma de vapor, y podíamos oír el chisporroteo que hace la grasa al quemarse. Después de un rato, la pira se había vuelto un pequeño horno y el cuerpo chamuscado era visible en la parte superior. De vez en cuando, alguien se acercaba al fuego y agregaba más leños aquí y allá. Para entonces, el fuego era caliente y continuo, y casi nada pasó por un buen tiempo. Pequeñas flamas amarillas bailaban alrededor del cuerpo, emitiendo nubecillas de humo negro. No podíamos dejar de ver este pequeño infierno, que nos hacía pensar nuevamente en la vida y la muerte. De repente, algo voló al fuego, espantándome y causando revuelo en las llamas. Volvió a pasar lo mismo, y en esta ocasión le pegaron al cuerpo carbonizado.
Volteé y vi que 2 jóvenes estaban buscando piedras para tirarlas al fuego, intentando golpear la cabeza de su abuela. Me impresioné mucho al principio, pero a nadie más parecía molestarle. De hecho, el padre de los muchachos estaba junto a ellos y no hizo nada para interferir. Los chicos siguieron compitiendo y se emocionaban en su intento por atinarle. Yo me avergonzaba cada vez que lanzaban una piedra. Finalmente, una de estas golpeó la cabeza con fuerza suficiente y el cráneo se abrió haciendo un chasquido. Manó un líquido rosa y espeso y explotó al entrar en contacto con el fuego, convirtiéndose en una densa nube de vapor. No sé si la nube blanca era en realidad tan densa, o si mi mente en shock no le permitía disiparse. Fue una escena muy poderosa que nunca podré olvidar. Uno de los hombres más viejos de la familia, el que estaba más cerca de nosotros, ha de haber visto nuestra consternación. Se acercó y nos dijo que era inusual, que el cráneo siguiera intacto, y que los chicos lo rompieron para que el alma pudiera dejar el cuerpo, y solo quedaran los huesos y las cenizas. Esa noche no había luna, y el reflejo del fuego en la lentitud del río creaba una espeluznante atmósfera medieval. Los perros ladraban a la distancia, voces malhumoradas y los lamentos de música india parecían llegar de todos lados. Al caminar de regreso al hotel, nos tomamos nuestro tiempo. Nos detuvimos varias veces a las orillas del río, mirando hacia la otra ribera. Prácticamente no había olas en la superficie. El Ganges se había unido con los cielos de la noche y todo era paz. Cerré los ojos para unirme en el silencio. Vi un cráneo expulsando un estallido rosa y transformándose en una densa nube blanca, suspirando algo que no podía entender. Paramos en Calcuta, en nuestro camino a Katmandú. Ahí obtendríamos nuestras visas para ir a Nepal. Calcuta era el reverso de Bombay. Mientras Bombay podía verse como una ciudad gigante, con algunas barriadas, Calcuta era una gran barriada con algunas zonas urbanas. No estábamos preparados para lo que hallaríamos. Era la Calcuta de la Madre Teresa, una de las barriadas más pobres y grandes del mundo. La vista desde el tren y el trayecto en triciclo entre una estación de trenes y otra nos proporcionó más imágenes del dolor y sufrimiento que las que pensamos que pudieran existir. Tratar de compartir esta experiencia resulta inútil. Ni siquiera las imágenes en televisión pueden comunicar esta miseria de forma verídica. Y honestamente, estábamos tratando de bloquear el impacto mientras transitábamos a través de la noche. Decidimos refugiarnos en una de las zonas urbanas, el centro financiero. Ahí las cosas son diferentes. Había tiendas de diseñadores, parques, campos de golf e incluso de polo. Era hermoso. Escuchábamos el piano y el canto de aves tropicales, mientras nos reponíamos comiendo sándwiches y tomando té en la terraza del Gran Hotel Oberoi, el epítome del lujo y la hospitalidad, como decía la portada del menú. Cada vez que las idiosincrasias culturales nos abrumaban y amenazaban nuestra idea del mundo, nos refugiábamos en el mejor hotel de la ciudad por un rato hasta que el ataque de la realidad cedía y el aire acondicionado nos enfriaba, para poder enfrentar el segundo round con la realidad. Durante el té reflexionamos sobre cómo una de las más antiguas y espirituales civilizaciones del mundo no había podido hallar un mejor sistema de coexistencia. O tal vez hubiera sido más divertido echarle la culpa de todo a los ingleses. Después de todo, ellos apoyaron y reforzaron el sistema de castas indio durante el periodo colonial. Sí, creo que culpar a los ingleses
podría haber sido una buena idea. Nos habría hecho sentir mucho mejor, sencillamente porque no éramos ingleses. O pudimos haber aceptado que nos seguimos sintiendo molestos e incómodos, en lugar de compasivos, cuando vemos pobreza y sufrimiento. Pero probablemente, en aquella ocasión, solo nos quejábamos de que los sándwiches eran muy caros. ¿O culpamos a los ingleses? Dejamos el Gran Overoy para dar un paseo por una de las calles con boutiques. Estaba atardeciendo y las banquetas estaban atestadas de peatones atareados, muchos de ellos de traje, a pesar del calor. Era el centro financiero principal de una metrópolis de 12 millones de personas. Apenas habíamos caminado unos cientos metros cuando notamos una pequeña desviación delante de nosotros. Era un pequeño obstáculo que afectaba al río de compradores, algo en la banqueta. Lo vimos hasta el último momento y lo esquivamos. Mucha gente lo veía demasiado tarde y lo pisaba. Era la criatura más espantosa que se pueda uno imaginar. Un hombre, tal vez de 50 y tantos años, que no era más que huesos cubiertos de piel. Estaba completamente desnudo, y su cuerpo estaba cubierto de excremento. Estaba inerte, acostado boca abajo, sobre el asfalto y bajo el brillo del sol. Vi que su pecho se movía un poco. Gracias a Dios no estaba muerto, solo estaba muriendo. Nadie hizo nada al respecto, nosotros tampoco. El río de peatones nos volvió a zambullir y seguimos adelante. No recuerdo si me sentí molesto o conmovido, o si solo me quedé en silencio. Nuestra danza con la impermanencia tocaba una música triste. Deseábamos algo más alegre. El camino en autobús hacia Nepal, cruzando los Himalayas, es una trampa mortal. Cuando vi al chofer del autobús nocturno a Katmandú, me sentí inmediatamente obligado, por primera vez, a mirar completamente en serio, por encima de mi hombro. Había aprendido que el guerrero siempre podía consultar a su muerte, mirando por encima de su hombro izquierdo, y la muerte le aconsejaría. Otros viajeros y guías de turistas nos habían advertido de que en esta ruta había accidentes frecuentes. Tanto los autobuses como las carreteras estaban en pésimas condiciones y un solo chofer manejaba, por lo general, las 16 horas de camino con pocos descansos, principalmente durante la noche. Un largo trecho del camino linda con desfiladeros que van a dar a un río con caídas de hasta 300 metros. Por supuesto, no había barandilla protectora alguna. En algunas partes del camino, el río estaba bordeado por restos de autobuses. Nunca me han gustado los viajes en autobús, y toda esta información era más de lo que quería saber en ese momento. Mientras tanto, un chofer mal encarado, que tenía el ego de un capitán de avión, estaba impaciente, tratando de encender el motor, y fumaba como si su cigarrillo le pudiera proporcionar oxígeno. Su cuerpo parecía asolado por la cafeína o por lo que fuera que tomara para permanecer despierto detrás del volante. Sus dos azafatos, que también se daban mucha importancia, guardaron el equipaje, revisaron los boletos y asignaron los asientos. Miré sobre mi hombro izquierdo con un poco de preocupación, pero solo vi las caras cansadas de los otros pasajeros. No vi una sombra fugaz, ni sentí ningún escalofrío por la espina dorsal, nada que me hubiera indicado la necesidad de huir de ahí. ¿Qué piensas de este chofer?, le pregunté a Mona. Va a estar todo bien, dijo, encogiéndose de hombros. Al menos no parece estar tomado. ¡A buen punto! Me reí y me recosté, diciendo
que aceptaría mi destino. En realidad, no sabía qué pensar acerca del destino. Solo sabía que los nativos que estaban detrás de mi hombro izquierdo y en los otros asientos del autobús tenían una actitud hacia su destino muy diferente a la nuestra. Esto me impresionó siempre, una y otra vez, durante los 2 años que estuvimos viajando por la región. Al haber estado inmersos toda la vida en los conceptos de karma y reencarnación, tanto los hindúes como los budistas producían una relación muy diferente con el destino, la vida y la muerte. Aquí la mayor parte de la gente crecía con una percepción de que la vida es algo continuo, antes que algo singular y único. Apenas hacía unos días, durante la loa en la cremación de la anciana en Varanasi, esta actitud diferente había sido asombrosamente obvia. El hijo honró y describió la vida de su madre en términos kármicos solamente, hablando de sus vidas previas y futuras. Primero recordó todos los eventos buenos y positivos de su vida, que eran resultado de aspectos virtuosos de sus vidas pasadas. Luego habló, con mucho detalle, sobre cómo toda su bondad y devoción religiosa en esta vida le garantizaba la felicidad en la siguiente. Incluso los momentos difíciles tenían que agradecerse, ya que según él, estos resolvían el karma de vidas pasadas y producían buen karma para las siguientes. Esta era la forma en que veían las cosas. Lo habíamos presenciado infinidad de veces. Comúnmente nos parecía que esta perspectiva tenía un aspecto fatalista, y es que así casi no se valora una vida individual, tal como lo mostraba el moribundo de Calcuta. Uno podría explicar y disculpar todas las tragedias de la vida diciendo que son el resultado del karma en vidas anteriores. Por eso había poca motivación para mejorar las cosas. Por otro lado, también hay algo que aprender de esta forma de pensar. Al concebir la realidad como una serie de vidas, puede ayudarnos a identificarnos con aspectos de nosotros mismos que son, esencialmente, constantes durante todas esas vidas. Nos puede ayudar a identificarnos con nuestra esencia eterna, antes de que lo hagamos, con esas manifestaciones temporales que llamamos vida. Con un rugido del motor y el desafiante sonido del claxon, el chofer anunció nuestra partida. Tan pronto como el último vendedor de comida se bajó del autobús, empezamos nuestro camino. Las primeras horas el autobús viajó por un valle y la carretera era aún decente. Era obvio que nuestro chofer de autobús pertenecía a la misma tribu que nuestro taxista en Bombay. Con una indiferencia onírica y con su cabeza echada un poco hacia atrás y a un lado, con un cigarrillo colgando de su boca, pasó como un centella en los pueblos sin darse cuenta del tamaño y de la velocidad de su autobús. Con sus lentes de aviador, que solo se quitó hasta que se había hecho completamente de noche, parecía estar tan pendiente del mundo igual que un piloto, aburrido de utilizar un simulador de vuelo. Pero sabía usar su vehículo, y fuera de algunas payasadas, manejaba de forma impecable. En algún momento de la noche, empezamos nuestro ascenso por los Himalayas. La carretera se puso fea y empezaron las curvas. Afuera la oscuridad era absoluta y no podíamos ver nada. Tal vez era lo mejor. Traté de permanecer despierto, así al menos podía observar al chofer, pero no iba a servir de nada. Yo no soy muy miedoso, pero toda esta contemplación de muerte e impermanencia me había dejado una profunda marca. Me encontraba en un limbo, después de atraerla por varios meses. La realidad y la inevitabilidad de mi propia existencia habían aparecido en mi vida cotidiana.
Pero en lugar de estarle dando una mayor profundidad y definición a mi experiencia del aquí y el ahora, solo producía aprensión y confusión. El proceso alquímico de convertir este descubrimiento en liberación necesitaba un salto mortal que todavía no podía concebir. Desperté debido a un enfrenón. Asumí que tendríamos una parada para ir al baño y me alegró la idea de estirar mis piernas. Pero cuando me bajé del autobús, me di cuenta de que el chofer había parado por otro motivo. No había ningún baño. Con las primeras luces de la mañana, pude ver que viajábamos sobre la orilla de un desfiladero espectacular, y lo habíamos estado haciendo por mucho tiempo. El chofer se había parado aquí para apreciar la vista. Desde donde yo estaba, se podían ver 8 diferentes accidentes abajo en el río, 6 de ellos autobuses, y por algunos de los pasajeros supe que uno de ellos había caído la semana pasada. En la hora que siguió paramos 2 veces más por el mismo motivo, y entre las paradas sabíamos que pasábamos junto a otro accidente por los entusiastas comentarios de nuestros compañeros de viaje. Para entonces estaba más allá del miedo. El entusiasmo general me había llevado a ver con emoción que formaba parte de una aventura. Era algo increíble. En muchos lugares del camino, los bordes de la carretera no existían, se habían deslavado y en ocasiones solo un vehículo podía cruzar. Además, el camino estaba empedrado de rocas que caían. Fallas mecánicas o un segundo de distracción eran un lujo que el conductor no podía darse, principalmente cuando empezaban las bajadas. Cuando finalmente llegamos a la estación de autobuses de Katmandú, algunos de los pasajeros le aplaudieron al conductor y nosotros nos unimos a ellos. Nuestra danza con la impermanencia había terminado, por ahora. Muchas gracias por tu visita. No te pierdas el próximo capítulo. Un lugar de poder.